acampada de la dignidad y la acampada de la resistencia, porque hoy creo que vivimos momentos en los que es necesario levantar la bandera de la resistencia. Y se habla de dignidad frente a la pobreza. Se habla mucho de la pobreza. Hasta la derecha habla de la pobreza. Hasta los ricos hablan de la pobreza. Nos hablan de la pobreza, nos hablan de la precariedad y nos hablan de la exclusión como si fuera un fenómeno de la naturaleza, como si fuera algo que ha caído del cielo y del que nadie es responsable. Nos hablan muchas veces de las estadísticas de cuántos parados tenemos en el país, de cuánta gente no tiene prestación, de cuánto han descendido los salarios en este país. Pero yo creo que a veces también debemos empezar a pensar y tenemos que rescatar un tiempito para empezar a mirar a los ricos, porque la pobreza es el empobrecimiento, el resultado de los procesos de acumulación y de enriquecimiento ilícito de una oligarquía criminal que en este país, desgraciadamente, tiene ya muchos años y que rige y dirige los destinos de este país independientemente del gobierno que se encuentra en las instituciones. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca hemos aprendido algunas pequeñas cosas. Y aprendimos algo que comentaba antes la compañera. Cuando empezó este conflicto nos decían que todo era imposible. Cuando se iba a hablar con los bancos y les decíamos que no se podía pagar una hipoteca y que queríamos una solución, nos decían que era imposible. Cuando hablábamos de daciones en pago nos decían que eso era una locura. Cuando les hablábamos de alquileres sociales, nos decían que ellos no eran una ONG y que además, ¿quiénes eran los que iban a pedirlo? ¿Alguien que había perdido su empleo y que no tenía nada? ¿Los más débiles de entre los débiles iban a poder enfrentarse a los más fuertes de los fuertes, que eran las entidades financieras? Pues fijaros una cosa, aprendimos que la lucha social asimétrica es posible, que la lucha de aquellos que piensan o de aquellos que intentan vendernos que son débiles es posible frente a aquellos que se creen poderosos. Porque la lucha colectiva, el empoderamiento, los procesos de autoorganización hacen posible derrotar a los más fuertes. Y hoy podéis hablar con compañeros y compañeras de cualquier plataforma de afectados por la hipoteca. Hoy es un hecho que se consiguen daciones en pago, alquileres sociales, condonaciones y muchos otros éxitos. Pero nosotros y nosotras no queríamos una solución individual para cada una de las personas que integraban la plataforma. Queríamos cambiar la estructura. Queríamos acabar con las deudas perpetuas, porque consideramos que la condena a una deuda perpetua es una violación de derechos humanos, porque es una condena a la exclusión social. Y denunciábamos que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional son violaciones de derechos humanos. Y denunciábamos que en los tribunales, en los juzgados de este país, se estaban llevando a cabo procedimientos judiciales en los que se violaba el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Denunciábamos, por tanto, que aquí, en este país, hay una violación sistemática de derechos humanos perpetrada por el poder económico y ejecutada por el poder político y judicial contra los sectores más vulnerables del país. Y frente a eso, los compañeros y compañeras de las plataformas del conjunto del Estado se pusieron de pie y les dijeron que no íbamos a consentir más desalojos en ninguna parte. Les dijimos que si los desalojos forzosos son violaciones de derechos humanos, esas órdenes de desalojo dictadas por los jueces son ilegítimas y lo legítimo es la resistencia y lo legítimo es impedirlo y que los ilegales
eran ellos y no los sectores populares que estaban parando los desahucios. Y planteamos que hoy estábamos pidiendo los ceses en las violaciones de derechos humanos. Hoy decíamos que queríamos que pararan las violaciones de derechos humanos. Pero empezamos a mirar y dijimos, ¿por qué siempre salen en televisión las víctimas? ¿Por qué siempre sale la gente a la que van a desahuciar y tiene que contar su vida? ¿Por qué siempre tenemos que ver el ejercicio de la violencia del poder frente a aquellas personas que fueron estafadas por intentar acceder a un derecho como es el derecho a la vivienda? ¿Por qué no poner el foco de una vez por todas en quienes son los responsables? E iniciamos el camino de una campaña que exige 4 cosas que hay que exigir cuando hay una violación sistemática de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y no repetición. E iniciamos la campaña de juicio y castigo poniéndoles cara y diciendo que Isidre Fainé, que Francisco González, que Emilio Botín y tantos otros son delincuentes y no son respetables. Y que tengan muy claro que más tarde o más temprano, no sabemos cuándo, los veremos frente a los tribunales de justicia. Pero miramos a nuestro alrededor y también nos dimos cuenta que el problema no era solo la vivienda, que a los compañeros y compañeras, aunque pudieran quedarse en casa, les estaban cortando la luz, el gas, el agua. Empresas que habían sido patrimonio público y hoy están amasando grandes fortunas, se permitían el lujo de privar de elementos esenciales para la configuración de una vida digna para las personas. Y es necesario levantar esa bandera que están levantando los campamentos de la dignidad y que están levantando grandes sectores sociales de este país para exigir que la energía, que el agua sean también un derecho universal para el conjunto de la población de este país. Y mirad, en este país dicen que hay 3 millones de primera vivienda vacía y 3,5 millones de segunda vivienda vacía, 6,5 millones de viviendas vacías y una situación de emergencia habitacional. Y que las empresas energéticas cortan los suministros a la gente que necesita esos suministros para vivir y además incluso en invierno. Si no saben qué hacer con las viviendas cuando son bienes de primera necesidad, con el agua, con la luz y con el gas, hay una frase muy sencilla. En una sola palabra se resume: exprópiese. Y digo más, y hay que investigar esa deuda. Dicen que hay una gran deuda pública que ha sido el resultado de la nacionalización de las pérdidas, que ha sido el resultado de la socialización de la estafa y que ahora es necesario recortar. Pues es necesario que empecemos a investigar la deuda, que sepamos quiénes son los responsables de esa deuda y que les lancemos un mensaje a la Troika y a los grandes inversores internacionales: no la vamos a pagar. Y hay una cosa que a veces olvidan, y hoy Julio en la rueda de prensa lo comentaba, que a veces el poder es incapaz inclusive de cumplir con sus propias leyes. Y yo he hablado de expropiación, pero fijaros, el acaparamiento de bienes de primera necesidad para alterar artificialmente el precio de las cosas es un delito. Alterar precios es un delito.
¿Y sabéis lo que se hace con los objetos de los delitos? No se expropian, se requisan y no se paga contraprestación. Y eso también es posible si fuera necesario. Es el momento de ir pensando en repartir la riqueza de este país. Y quizás ahora se abran, dentro de poco, quién sabe cuándo, debates acerca de las grandes soluciones que nos pueden aportar mucha gente. Y nos dirán, doble usted su papel y métalo en una caja. Es el momento de encontrar una solución a sus problemas y yo se la voy a dar. Frente al neoliberalismo no hay posibilidad de enfrentarlo solo con votos. No es posible. La democracia que necesitamos es una democracia de 365 días. Y eso significa que no la podemos delegar, que es necesario extender los procesos de autoorganización y de empoderamiento y de lucha colectiva, que es el momento no de los votos, sino de calzarnos las botas y ponernos en marcha. Ese es el momento ahora, es el momento de organizar la resistencia. Es el momento de organizar una nueva sociedad civil. Una nueva sociedad civil y señalarles con el dedo diciendo que que en este país están violando sistemáticamente los derechos humanos. Que el apartheid sanitario, plantear que una persona por el pasaporte que tenga en el bolsillo no va a ser asistida en un hospital, es un crimen, y es un crimen de lesa humanidad. Que encerrar a la gente 60 días en un centro de internamiento para extranjeros por un incumplimiento administrativo es una violación de derechos humanos y es tener Guantánamos en el norte. Y es necesario que digamos también que la privación del derecho al trabajo de más de 6 millones de personas en este país es una violación de derechos humanos porque es una condena a la exclusión social y a la pobreza. Y fundamentalmente por una cuestión, porque es un mensaje de decirle a la gente que no puede hacer nada. Y yo recuerdo una frase que decía, trabajo para hacer dignas las manos, trabajo para poder decir que podemos aportar algo, porque lo único que genera valor en la sociedad es el trabajo. Y el mensaje que se está lanzando a millones de personas en este país es que no son capaces de aportar nada. Y hay que ser capaces, por medio de procesos de autoorganización, de construcción de una nueva sociedad civil, de decir que somos capaces de construir lo nuevo, una nueva sociedad civil que mañana será una nueva institucionalidad. Y los procesos de cambio en el siglo XX tenían un problema. Los trabajadores y las trabajadoras habían sido privadas del derecho a la educación. No habían tenido la oportunidad de formarse. Hoy, con los procesos de precarización, con los procesos de depauperación de las condiciones de trabajo, en la clase trabajadora lo tenemos todo. Lo tenemos todo. También tenemos ingenieros, también tenemos licenciados, también tenemos lo que nos haga falta para construir una nueva sociedad. Y hay que lanzarle un mensaje a la oligarquía, y es que ni los queremos ni los necesitamos. Mirad, durante mucho tiempo los movimientos sociales, los movimientos populares hemos pedido cosas justas, pero ya no es el momento de pedir, es el momento de tomar y de hacer. Y se está demostrando en las plataformas de afectados por la hipoteca. Si ellos no toman la decisión de poner las viviendas en manos de la población tomará las viviendas en sus manos. Lo están demostrando las acampadas de la dignidad tomando el espacio público, denunciando la situación. Pero hay que decirles, no vamos a consentir que ningún trabajador, que ninguna trabajadora, que la gente trabajadora de este país esté privada de luz, de gas y de agua. Y la clase trabajadora sabe cómo se ponen a funcionar.
Y es importante que tengamos claro que no es el momento de pedir, sino de tomar y de hacer. Es el momento de construir redes de solidaridad que sean capaces de superar la institucionalidad. Y se están dando ejemplos. Y es el momento del foco social. Y el foco social son los compañeros y las compañeras de la Acampada de la Dignidad de Mérida, que recogen alimentos, pero no recogen alimentos para repartirlos caritativamente, sino para denunciar la violación del derecho a la alimentación que se está produciendo en Extremadura. Y eso les duele, pero hay que organizar la solidaridad y la resistencia. No me voy a extender mucho más. Aquí en Extremadura Extremadura es una tierra que tiene una historia de luchas. Y yo quiero concluir con una frase que decían los trabajadores del campo en esta tierra cuando luchaban por la reforma agraria, y la reforma agraria no llegaba en los 30. Y cuando los políticos miraban para otra parte y no tenían, y los burócratas dudaban, los trabajadores se pusieron de pie y dijeron: primero el hecho y luego el derecho. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Yo creo que es el momento de empezar a marchar, de luchar colectivamente. Hay quien dice que las luchas no sirven para nada, no nos pueden aportar nada. Hace unas decenas de años, unas señoras se pusieron los pañales de sus hijos en la cabeza porque habían desaparecido en Argentina y decían que eran locas, que eran las locas de la plaza y que no servía para nada su exigencia de aparición con vida, de juicio y castigo. Hoy, los militares argentinos están en Argentina ante los tribunales de justicia. Y en sus marchas de la resistencia tenían un lema que yo creo que debemos hacer nuestro para todos y para todas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Mucha suerte y adelante.